Bienvenidos, bienvenidos a Trono de Dios Maranatá. Volvemos de nuevo a la carga. Esto es una legión constante, es un tercio hispano a la carga para arremeter contra todos los herejes, que son muchos los que pululan por las redes, cada vez son más. Y yo agradezco muchísimo a Dios no solo vamos a decir el coraje que me está dando para seguir adelante a pesar de todas las críticas que recibo por decir que Francisco I es Papa, el Papa de la Iglesia Católica. Y por decir que cuanto más oración hay en la vida del creyente y más formación, pues menos peligros y menos amenazas corre el alma. El alma siempre está asediada por los demonios. Precisamente uno de los grandes demonios que existe hoy es la ignorancia. La ignorancia, y sabemos, como dice el refrán español, que la ignorancia es muy atrevida, y cuanto más atrevida, pues más necia y más absurda y más confusa, ¿no? ¿Qué es lo que está sucediendo hoy? Hoy estamos realmente en este tiempo de la gran tribulación, que es el de la gran confusión, pero porque tampoco estamos yendo a las fuentes para descubrir la belleza de la doctrina católica. Yo he hecho este recorrido al final, he acabado en los brazos de la Madre Iglesia, de la católica, de la única, la católica, así hablaban los padres de la Iglesia para referirse a la universalidad del corazón sagrado de Cristo, que a todos abraza, a todos busca, a todos quiere salvar, ha redimido a la humanidad entera y depende de nosotros el corresponder a esta gracia y a esta bendición que el Señor nos da. Y la manera de corresponder es formarse. Cuanto más te formes, cuanto más adquieras conocimiento de la teología católica, pues más podrás argumentar y rebatir a todos los herejes, cismáticos, apóstatas del momento, ya sean ad intra en la iglesia o ad extra, sean los que están dentro o los que están fuera. Pero fijaros que no es un arremeter con beligerancia, a veces es verdad que me dicen, use más la caridad, tiene que tener más caridad, Lorenzo, tal, tienes que... Bueno, sí, está bien, pero la vehemencia al final es parte de la exhortación apostólica, que es el deseo de bien del otro, el deseo de la persona a la que amas. La corrección fraterna tiene que ser fuerte porque los cabezudos, los tercos como mulos, los pérfidos, así hablaba la Santa Madre Iglesia, hablando de los pérfidos J. Rats, era precisamente porque eran cabezones, eran espeluznantemente, vamos a decir, se habían anclado en el error y no querían recapacitar, no querían cambiar, no querían realmente volver al camino. Yo, gracias a Dios, como digo, le doy gracias por el coraje y sobre todo por la formación que he recibido en estos meses, que es a través de la oración, por supuesto, y de la contemplación ante Cristo Eucaristía, porque sigue existiendo la presencia real de Cristo en cada sagrario de la tierra y en cada iglesia. Allí donde el Señor está escondido, allí te está esperando. Está escondido porque quiere encontrarse contigo en lo escondido. Es allí donde se revela el Padre de nuestro Señor Jesucristo, en lo escondido de cada corazón que le busca y le anhela con pasión, con sinceridad. Bueno, pues si en estos encuentros con Cristo, Eucaristía, con su palabra, ante la liturgia de las horas, ante la belleza de su doctrina, el Señor al final me ha dado el coraje de decir, oye, efectivamente, estaba equivocado. Yo que he estado criticando con muchísima dureza pues todo lo que yo pensaba y yo creía y yo sentía y yo percibía, pero es que este autopercibimiento de nada sirve, es parte de la agenda diabólica, como bien sabemos, este autopercibirse. Aquí se trata de que sea la conciencia de la Iglesia y la formación, la mente de Cristo, la que forme nuestra cabeza, conforme a Cristo, seamos cristificados, seamos no deformados en el espíritu del mal, sino conformados a la imagen y semejanza de Dios en nosotros, que Cristo ha venido a traer y a dar plenitud. Bueno, pues esta imagen, esta imago Dei en nosotros comienza por el conocimiento de la ley, de los profetas y de la revelación pública de la Iglesia, en donde está el magisterio. El magisterio sagrado, la teología católica, es parte de la revelación para comprender los misterios de Dios. Es decir, no podemos decir, no, es que yo no sabía, o quedarte con lo que dice el periodista Chonchi o lo que dice Vicente Montesinos y sus barrabasadas, lo que dice Arturo, periodista católico, y sus, lucubraciones, lo que dice la Virgen de Umbe de no sé dónde, la otra de Garabandal, la otra de no sé... Es decir, estamos hablando de teología, estamos hablando de cosas serias, cosas que si tú profundizas en ellas, nadie va a arremeter contra tu fe, porque tu fe católica no debe ser removida por estos demonios
de la ignorancia. Y donde hay ignorancia, pues ¿qué es lo que hay también? Apuestas, ¿no? Yo apuesto, yo creo que esto es lo posible, esto es lo más posible, hago estadística, hago probabilidades de qué es lo que yo creo, lo que yo pienso, lo que yo opino. Pero es que la teología, la fe católica no es una opinión, es una revelatio, es algo que Dios ha revelado y nos lo da en sus documentos. Por eso, bueno, os invito, voy a iniciar un trabajo que van a ser varios vídeos, muchísimos vídeos. Doy gracias a Dios también porque muchos hermanos han dicho, yo me salgo, este canal ya es católico y por lo tanto me salgo, yo quiero seguir siendo sede vacante. Le doy gracias a Dios porque, bueno, les he puesto ante su propia ignorancia, porque aquellos que no quieren escuchar el cambio, precisamente la metanoia real que existe cuando te enfrentas a los textos conciliares, a los textos pontificios, a los textos de la sana teología y descubres que la Iglesia Católica sigue en pie, que no está eclipsada, que no existe la sede velada, que no existe la sede malinterrumpida, ¿no? Esto es como el tema del... Bueno, entonces todo este asunto, ¿no?, de los sedevacantistas, sean como digo 1.0, 2.0, pues se acaba muy sencillamente con mucha oración. A estos demonios solo se les expulsa así, muchísima oración y constante. A mí me ha costado entre 4 y 5 años, no a mí, por pura gracia, auxilio divino de lo alto, que la gracia de Dios actúe en mi corazón para rechazar todas estas posturas heréticas. Bueno, pues a ti a lo mejor llevas unas semanas, o unos meses, o quizás unos años, o ahora que está de moda, pues eso, tienes esa tentación de caer en sedevacancia, de caer en pensar que los mensajes y las revelaciones privadas son más importantes que el magisterio de la Iglesia, caer en la tentación de pensar que el Papa Francisco I no es un verdadero Papa y que no tiene un magisterio realmente que se puede y se debe acoger, interpretar correcta y adecuadamente como se hace en las facultades de teología o en las universidades católicas. Y sin embargo, pues yo tengo esa tentación y digo, no, voy a los textos, voy a las fuentes de la Iglesia para ver qué me dicen. Bueno, pues este trabajo lo voy a realizar sobre la Eucaristía porque ha sido principalmente el sacramento más atacado, junto con el sacramento del orden, el orden episcopal, el orden sacerdotal, por todos estos sedevacantes. Y ligado, vinculado intrínsecamente está el sacramento de la Sagrada Eucaristía, de la víctima expiatoria del santo sacrificio del Señor, que nos lo dejó en una unidad, forman una unidad. Se instituye el sacerdocio y la Sagrada Eucaristía en el mismo momento, en la última cena de nuestro Salvador y Redentor Jesucristo, precisamente para remarcar esa unidad y que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. O hasta el fin del siglo, como le gustaba decir a algunos vacantes. Bueno, vamos a compartir, por lo tanto, lo que es la teología eucarística. Vamos a hacer un recorrido muy amplio para el que quiera realmente. Pues esto no son vídeos de divulgación, entretenimiento, donde pongo imágenes, sonido, acción. No, estos son vídeos de formación para ver tranquilamente. Te puedes ver un día una parte, otro día otra, pero quiero que estén en las redes porque pocos yo creo que están trabajando acerca de esta teología eucarística y la importancia que tiene para que no se tambalee nuestra fe. También cuando te digan que viene este, que viene el otro, el del pelico de los palotes, que este dice una cosa, este la otra. No, esto es lo que dice la Santa Madre Iglesia y no lo digo yo, sino que lo dice la Santa Madre Iglesia, que es madre y maestra. Bueno, pues en la teología eucarística vamos a ir viendo primero la parte anterior al concilio, todo lo que es la teoría sacramental anterior al concilio y cómo el concilio va a recoger también todo este engranaje anterior y por supuesto después veremos ya la teología sacramental y eucarística, propiamente eucarística, durante el Concilio Vaticano II, qué es lo que allí se da y qué es lo que sucede, cómo se puede avanzar, cómo se progresa en el conocimiento de Cristo y en el sacrificio eucarístico, en esa revelatio que el Señor va dando progresivamente, siempre para esclarecer y abundar en la sana doctrina y por lo tanto en la verdadera adoración, jamás salirse ni un momento no del camino de la verdad y la vida que es Jesucristo, que nos enseña a través de ¿quién? De la Santa Madre Iglesia y a través, por supuesto, en jerarquía, ¿no? En comunión con la jerarquía eclesiástica, el Papa y los obispos, que son los custodios y los que transmiten la fe de forma íntegra, como Dios se lo ha pedido y así lo están haciendo. Bueno, pues este trabajo va a ser sobre antes del concilio. Comenzamos, posterior será el siguiente sobre toda la teología eucarística durante el concilio y también hasta nuestros días, ¿no? Y veremos también aquí, se pueden quitar muchísimas dudas, muchísimas paranoias,
muchísimas falsedades y herejías a las que aluden y de las que adolecen por la ignorancia que tienen, ¿no?, en todas estas herejías de los sedevacantistas acerca del sacramento eucarístico. Y por supuesto que decir de los falsos pastores intrusos, ¿no?, como el Rojas, el Ceacero, el de Más Allá o el Rivas de turno, que al final lo único que hacen es estropear todavía más, desviarse aún más del camino de la verdad y la vida, que es Cristo y la Eucaristía, que la Santa Madre Iglesia confecciona, ya sea en el Vetus Sordo, ya sea en el Novus Sordo, porque la Iglesia tiene esa potestad jurisdiccional suprema a través del ejercicio del papado, el romano pontífice, para diseñar, como se diseñó el Novus Sordo. Y a muchos no les gusta el nombre, pues bueno, pues podían haberle llamado, como digo, maravilloso ordo. Pero dejaros de paranoias, dejaros pues eso, de mirar a otro lado y centrémonos en lo que el Señor nos va a pedir, que es en el amor a Jesucristo, Eucaristía, a Jesús sacramentado, en el amor a la adoración constante. En nuestros tiempos, dice aquí, se ha ido abandonando el método de recurrir a una noción general de sacrificio. Para aplicarla a la Eucaristía se recurre a la idea fundamental de que el único sacrificio de Cristo en la cruz se hace presente in misteria. Misteria, ¿no? Mysterium, in sacramento, pues son palabras sinónimas, ¿vale? Una es griego y la otra es en latín, ¿vale? In misteria, en sacramento, ¿vale? Es decir, en presencia real, en presencia viva, ¿vale? El sacrificio único de Cristo en la cruz, ¿vale? Pues es la idea fundamental para recurrir siempre a la teoría sacramental en referencia a la Eucaristía. Aquí está el centro, en el único sacrificio de Cristo en la cruz. Bueno, este sacrificio eucarístico se realiza y tiene lugar en el plano de la causalidad sacramental. No se limita a significar, sino a hacer presente lo significado. La eficacia sacramental propia de todos los sacramentos es también connatural al sacramento de la Eucaristía. Es decir, la eficacia sacramental es importantísimo. Cada sacramento tiene su propia gracia sacramental y en concreto la gracia del sacramento eucarístico es comulgar con Cristo, ¿no?, ofrecer el sacrificio al Padre y después entrar en comunión con Él, comunión espiritual o comunión real, si recibes a Jesús sacramentado, y que este es el fin, ¿no? El fin, vamos a decir, uno de los fines, pero es el fin para el creyente que asiste a la Santa Misa, que celebra el sacrificio de la cruz junto con la asamblea y en comunión con toda la Iglesia. Bueno, la consagración, recibir el cuerpo, sangre, alma y divinidad de Cristo. La consagración separada del pan y del vino, juntamente con la vocación de las palabras de Cristo. Estos son dos elementos fundamentales: consagrar de forma separada el pan y el vino, ¿vale? Esto se hace y se sigue haciendo y se hará hasta que Dios vuelva. Y la evocación de las palabras de Cristo. Las mismas palabras consagratorias que son las que realizan el milagro de que Cristo esté presente entre nosotros en cuerpo, sangre, alma y divinidad. Bueno, simbolizan su sacrificio estas dos realidades, tanto la consagración del pan separada y del vino, ¿vale? El cuerpo que se entrega y la sangre que se derrama y el vino se derrama, se separa por lo tanto la sangre del cuerpo, y esto invita precisamente a eso, a simbolizar el sacrificio y al mismo tiempo la vocación de las palabras mismas de Cristo: tomad, este es mi cuerpo, ¿no?, y esta es mi sangre. Él mismo está aludiendo a un sacrificio que es el suyo, que se está realizando. No se trata de un gesto meramente evocador, sino que como signo realmente eficaz que es, lo hace presente entre nosotros de tal modo que la Eucaristía es el mismo sacrificio de la cruz. La Eucaristía es el mismo sacrificio de la cruz, sacramentalmente presente en el aquí y ahora de la Iglesia. Esto es importantísimo. El aquí y ahora de la Iglesia sigue dándose con Francisco I, cabeza visible de toda la cristiandad, ¿no? Y esta es una maravilla, es la maravilla que tenemos que reconocer los creyentes. Dios ha dispuesto un plan salvífico en su Iglesia con un sacrificio perpetuo que es el de Cristo en su Iglesia y que se está celebrando y se celebrará hasta que el Señor vuelva. La teoría sacramental es plenamente aceptable, pues salva la unicidad del sacrificio de Cristo en la cruz presente en la Eucaristía, aunque más que explicar, constata la eficacia sacramental. Odo Gassel, uno de los teólogos en aquel momento, anteriores al concilio, señala dos elementos: el concepto cultural de misterio. Es evidente que existe el culto y dentro de esta dimensión mistérica, ¿no?, que significa sacramental, es decir, hay una presencia divina que va a vivir, que va a estar entre nosotros, que va a respirar con nosotros y en nosotros, y por lo tanto es un culto a un Dios vivo, ¿no? Dios es un Dios de vivos y no de muertos. Y por otro lado, el segundo, el concepto platónico de imagen.
Él habla, ¿no? En la Eucaristía hay ciertos elementos que son la imagen de que es la Eucaristía incoada, es decir, la acción de gracias de este mundo que ya está remitiendo a la liturgia celestial, desde donde se celebra plenamente, ¿no? El banquete con Cristo glorioso, con los ángeles y los santos. Bueno, estas dos realidades que este teólogo presenta, pues son dos elementos, propone concebir la presencia del misterio redentor de Cristo en la Eucaristía como actualización. Y esto es importantísimo. Esto siempre ha estado presente en la teología católica. A modo de misterio en el sacramento del hecho histórico de la muerte y resurrección de Cristo. Y la actualización, ¿no? A modo de misterio en el sacramento, estamos viendo con nuestros ojos, en una presencia viva real, del hecho histórico que sucedió, ¿no? Que fue la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Decimos los teólogos, no sé, que es un hecho metahistórico, va más allá de la historia, en cuanto que, abrazando la historia, la sublima y la perpetúa en la plenitud de Dios, es decir, en la eternidad. Continuamos en nuestros tiempos, se ha ido abandonando el método, decíamos, de recurrir a una noción general, es lo que hemos dicho al principio, y hemos acabado hablando de la actualización y de este hecho, ¿no? De este concepto cultural de misterio y al mismo tiempo un concepto platónico de imagen, ¿no? Que recoge este teólogo. Sacrificio de Cristo en la cruz en cuanto a realidad típica y primordial, en cuanto a la imagen, ¿no? Del arquetipo, trasciende los límites del tiempo y del espacio, estábamos hablando de esto, que es un sacrificio metahistórico, va más allá de la historia, pero está, el misterio de la encarnación es la base, ¿no? Para después poder entregar ese cuerpo, ¿no? De Belén, esa casa del pan, realizar el sacrificio, Cristo ya de adulto, como el cuerpo ofrecido en olor de suavidad al Padre, hostia santam, hostia inmaculatam. Porque su valor es eterno, el sacrificio de Cristo en la cruz puede hacerse presente in misterio en el altar. O sea, esto es importantísimo. Gracias a que es eterno, es decir, el valor del sacrificio de Cristo es eterno, se puede realizar este misterio eucarístico. Por lo tanto, no depende de la sede vacante o no sede vacante, del interregnum, del no interregnum, de lo que diga un hereje o no, el hecho de que el misterio del altar tenga este valor eterno y siga realizándose. Se actualiza el misterio aquí y ahora, aquí y ahora. Eso de que, como hemos dicho en otros momentos, ¿no? Que la sede esté vacante, pues es algo completamente falso, anacrónico, completamente herético, propio del protestante, que protesta tanto que al final dice, bueno, la sede está vacante porque lo digo yo, no hay papa porque lo digo yo, no hay obispos porque lo digo yo, no hay sacerdotes y por lo tanto no hay Eucaristía y me quedo solo porque que hay un bautismo y tal. Bueno, esto son delirios de grandeza antiteologal. Y anticrística. Bueno, estamos viendo que la aquí y ahora de la Iglesia, el único sacrificio de Cristo en la cruz, de la misma forma que la imagen hace presente su arquetipo. Es precioso, ¿no? Ver cómo la Santa Madre Iglesia nos enseña. Dice que el riesgo de esta teoría viene precisamente de conceder al sacrificio de Cristo en la cruz un valor arquetípico. Al hecho de decir el tema de la imagen, ¿no? Como que el Padre entrega a Cristo, entrega al Hijo, etcétera, tal. Bueno, que parece ser que el sacrificio de Cristo, pero por tanto trascendente a las categorías espaciotemporales, pues de esa forma puede quedar diluido su verdadero sentido histórico. Esta sería una de las tentaciones. La Iglesia cuando te enseña te dice, bueno, ojo, peligro, que aquí si nos escoramos un poquito o nos vamos, hacemos demasiado énfasis o hincapié en que aquí está el arquetipo y la imagen, ¿no? Perfectísima de Dios, que es Cristo, su Hijo amado, pues es el que está en el sacrificio de la cruz, pero parece ser que, claro, al ser eterno, ¿no? Atemporal, es como si perdiera valor lo temporal, lo histórico, y no es así. En ningún momento puede quedar diluido el verdadero sentido histórico del sacrificio, es decir, Cristo padeció por nosotros en un momento histórico concreto en Jerusalén, hace más de 2000 años, y desde allí, desde aquel acontecer, se realiza este también aquí y ahora de la Iglesia, porque allí nace ya la Iglesia en cuanto al sacrificio. También hay teólogos, ¿no?, que hablan de que la primera Eucaristía se ha celebrado en la última cena. Aún no estaba el derramamiento de la sangre, pero ya se ha confeccionado el sacramento que va a ser ya visible en cuanto el Señor resucite y entregue el Espíritu Santo a su Iglesia, para que los apóstoles actualicen en el aquí y ahora de la Iglesia el único sacrificio de Cristo. Pero Cristo mismo ya le dio el valor eterno, en la última cena, que era el preludio, era el anticipo, era la antesala de la pasión real, de la pasión histórica de nuestro Salvador. Bueno, qué belleza, ¿no?
Problemática eucarística en el siglo XX. Vamos a ir repasando problemáticas que han surgido y que la Iglesia te va diciendo, pues por aquí sí, por aquí no, esto es peligroso, aquí hay una amenaza, pero esto es lo que realmente tenemos que ver. Y disculpen la errata de problemática, que es con una L, ¿no? Vale, problemática eucarística en el siglo XX. En el siglo XII ha sido una época rica en aportaciones a la comprensión de la presencia eucarística. El siglo, ¿vale? Ha habido dos focos de reflexión sobre la presencia eucarística. Siglo XX, ¿vale? Disculpen, ¿vale? Siglo XII, nada. Siglo XX estamos, ¿vale? Ha habido dos focos de reflexión sobre la presencia eucarística. El primer foco, ¿vale? Ha sido el propiciado por la crisis que sufre el heliomorfismo con la llegada de la física moderna y que llega a la polémica entre Savaggi y Colombo, ¿vale? Y esto es el tema, entonces, física moderna ha entrado en juego también para que los teólogos, ¿no? Pues tomando lo que está sucediendo en la historia, en el conocimiento de los hombres, pues pueden también hacer, ¿no? Explayarse o expresarse con teorías que después la Iglesia puede o no aprobar o puede o no darles cobertura y confirmar en la fe. Y lo segundo sería surgido después de la Segunda Guerra Mundial, que es el movimiento, el influjo de la Nouvelle Théologie. Caracterizado por el uso de la fenomenología existencial, esta es la filosofía, y por la introducción de una metodología que busca presentar el misterio eucarístico en conexión directa con las otras dimensiones de la fe, es decir, iglesia, escatología, etc. Lo cual es un acierto contundente y maravilloso e increíble. Increíble. ¿Qué sucede como todo? Pues que aparte hay teólogos dentro de la Nouvelle Théologie que han podido desbarrarse en algunos aspectos y en otros han podido ser demasiado incisivos o pensar que esa es la única dimensión, pero para eso está la Iglesia. Los teólogos hacen teología y después la Iglesia marca, ¿no? Y dice, bueno, aquí sí, aquí no, esto es lo que tenemos que tomar y esto no. Pero desde luego siempre hay un avance y una progresividad dentro del propio misterio de la fe y dentro del sagrado magisterio que los papas van desplegando a lo largo de la historia con toda su autoridad y con toda objetividad. Esto no depende de nadie personalmente, sino que es el Espíritu Santo el que nos va llevando a la verdad plena. Es un alguien divino, es el aliquid de la persona, tercera persona de la Santísima Trinidad, que nos lleva a un mayor conocimiento de Cristo y por lo tanto a lo largo de la historia se va dando plenitud, dando completud, mejor dicho, a lo que ya de forma plena estaba en el inicio. Se va revelando, ¿no? Va apareciendo a nuestros ojos cosas o aspectos que antes no se veían, pero que sí que estaban siempre desde el inicio. Y este es el Espíritu Santo el que realiza esta obra prodigiosa de actualización. Este es el sentido de ayornamiento dentro del Vaticano II. No es el de vamos a ser superherejes neomodernistas que echen todo por tierra. No, es todo lo contrario, ¿no? Hay una meticulosa aceptación, confirmación en la fe de siempre y un avance y una progresividad maravillosa que el Espíritu Santo quiere ir realizando en su iglesia. Porque la iglesia es sujeto, es esposa, sujeta a Jesucristo, nuestro Señor. No está sujeta a un youtuber de turno, a un hereje, a uno que considera que Bergoglio no es papa porque sí, al otro que dice que Ratzinger claudicó de mala manera, que no supo hacerlo y que renunció encima de forma inválida, no sabía escribir latín bien y entonces ahí pasó un error, ¿no? Eso del munus, se fue con el munus a la tumba, ¿no? Dicen algo, el munus le llevó a la tumba. Bueno, es ridículo. Toda la Vicente Montesino la verdad es que son personas que han arrastrado a miles y miles de almas al error, a la zozobra, a la angustia, a la crítica, a la sinrazón y ojalá el Señor les conceda esa gracia, ¿no? A lo mejor no viene nunca este gran aviso de Garabandal, pero si llega, por favor, que llegue a las cabecitas de estos ¿no? De estos grandes cabezones que están intentando hacer cábalas de todo tipo, que son siempre siniestras, obsesivas, compulsivas e histéricas, y que no aluden nunca y no aterrizan nunca en la verdad de los hechos, en la realidad de lo que vive la Iglesia, en el aquí y ahora de la Iglesia, con el magisterio ordinario y extraordinario, que sigue desgranando todos los días la Santa Madre Iglesia a través de los dicasterios de Roma, las congregaciones religiosas y de la vida de la Iglesia. Estas personas que suelen estar en estos mundos ya se han salido de la vida de la Iglesia. Yo también he estado muchos años fuera de la vida de la Iglesia y por eso cuanto más exterior y más fuera estás de la barca de Pedro, pues más te alejas.
y acabas cayendo en toda clase de barbaridades y de herejías. Bueno, la física moderna y el hilemorfismo. No tiene que tener miedo la Iglesia nunca a pensar ni siquiera eso. La física moderna. ¿Qué nos dice y qué tendrá que ver con la Sagrada Eucaristía? Bueno, pues tiene que ver absolutamente todos los conocimientos que va adquiriendo el hombre, dan mayor grandeza y esplendor a los misterios de la fe. En los años 20 comienza en Europa una discusión sobre la entraña filosófica del hilemorfismo, que es, ¿no?, el tema de la forma. Es la teoría aristotélica, donde se habla siempre de la esencia, no de las cosas. Venía un poco de Platón la idea, pero que hay una sustancia y una forma. En todas las cosas de la realidad hay como dos componentes, ¿no? Algo parecido al corpus, anima et unus es, o sea, los componentes que están unidos y al mismo tiempo están separados, unidad sin confusión, etc. Bueno, hilemorfismo. La física moderna había mostrado la insuficiencia de la explicación aristotélica de la realidad a partir de las nociones de materia prima y forma sustancial. Es como que algo como que va más allá, el tema de la física moderna actual. La materia parece mucho más compleja de lo que se pensaba, ¿no? A partir de los resultados de la física se discute sobre la esencia misma del hilemorfismo, surgiendo dos posturas. Unos como que la van a rechazar de plano, unos sostienen que es de rango metafísico y por lo tanto la explicación del hilemorfismo sobre la composición de los cuerpos está por encima de toda consideración física. Y otros entienden la teoría hilemórfica en términos estrictamente físicos. Y por lo tanto, poco a poco irán diciendo, bueno, pues no parece ser que sea una teoría que tengamos que seguir defendiendo, porque físicamente, en la física moderna, parece que no está tan claro eso de la separación entre una sustancia, ¿no?, formal y una forma sustancial, vamos a decir. Bueno, guiados por esa doble interpretación del hilemorfismo, surgen también dos formas de explicar la transustanciación. Todo esto es para hablar de la Eucaristía y de cómo la Sagrada Eucaristía está presente entre nosotros, y si ese milagro de la transustanciación, donde sabemos que la especie cambia por completo la sustancia y se mantienen los accidentes, es decir, las cosas exteriores, el olor, el sabor, la apariencia física de los sentidos externos. Bueno, por un lado, los que entienden que el hilemorfismo es de rango metafísico, en doctrina eucarística parten del dato de fe. En la transustanciación, nada de lo que es perceptible, nada cambia. Por lo tanto, lo que cambia en ella pertenece a un plano metafísico invisible. Fijaros el gran engaño en el que caen los sedevacantes y toda esta gente, no por decir algo de ellos así medianamente cuerdo, que te llegan a decir que da igual que se vea que no se vea, que lo importante es su ideología, su idea, es decir, su herejía. Lo importante es lo que ellos piensan y lo que ellos creen, no lo que la Madre Iglesia te enseña. Es alucinante. Bueno, en la transustanciación nada de lo perceptible cambia, por lo tanto, lo que cambia en ella pertenece a un plano metafísico invisible. En la Eucaristía, la sustancia del pan, que cambia a la sustancia del cuerpo de Cristo, pertenece a un nivel metafísico. Representa esta postura Carlo Colombo, teólogo y obispo auxiliar de Milán. Esto veremos que tiene o entraña una problemática muy seria, porque claro, te está diciendo de algún modo que sí, que los accidentes están ahí, pero como Cristo es eterno y es algo metafísico que va más allá de la física, no hay ningún problema en creer que esa sustancia, al ser metafísica, bueno, pues no cambia en nada, ¿no? Es decir, que es cuerpo de Cristo, bueno, sí, lo importante es que está ahí. Pero claro, la Iglesia afirma que es que el pan deja de ser pan y pasa a ser cuerpo de Cristo. Cuerpo de Cristo. Por lo tanto, la sustancia tiene que seguir explicándose y desarrollándose la teología para no caer en ningún tipo de desviación teológica. Bueno, y por otro lado, los que tienen una concepción física del hilemorfismo se preguntan qué elementos son los que cambian dentro de la transustanciación. El punto de partida metodológico es la ciencia, cuyos resultados obligan a reformular la explicación teológica. Representa esta postura el jesuita Selvaggi. En el fondo, ambas concepciones están al alcance de la distinción entre el orden metafísico y el físico. ¿Hasta qué punto ambos órdenes gozan de total autonomía? Esta es la gran pregunta, ¿no? Es decir, siempre tiene que haber unus est, anima et corpus unus est, ¿no? Pues así lo mismo la Eucaristía, lo visible, la realidad natural, visible, tiene que estar vinculada siempre a la realidad, el orden sobrenatural, el orden de la gracia, y tiene que haber un vínculo, una conexión, un código íntimo, intrínseco, un cordón umbilical que una los dos planos de la realidad y además vividos en la fe de la Iglesia. Cuando Aristóteles propone su teoría hilemórfica para explicar la estructura básica de la realidad, pretende responder unitariamente al fundamento de lo real. En rigor, el orden físico y el metafísico deben ser considerados
unitariamente. Importantísimo. Siempre los dos órdenes de forma unitaria deben ser considerados para responder satisfactoriamente a la verdad última de las cosas. Fijaros que así sucede también con el dogma de fe, ¿no? De que Cristo y Pedro son uno. Hay una iglesia que es una precisamente porque es una con Dios, Trinidad, en Pedro y con Pedro y desde Pedro para todo el colegio apostólico y para toda la iglesia, ¿no? Es decir, el Romano Pontificis Unidad también es una vinculación, vamos a decir, metafísica, es un dogma de fe, el hecho de que el colegio apostólico está vinculado desde siempre y para siempre con Jesucristo, Señor, Rey, Juez Supremo de toda la Iglesia, es el esposo divino. Bueno, esta vinculación también se da ahí, ¿no? Es una unidad que no se puede jamás separar, por eso el sedevacantismo sigue siendo herético siempre, desde el inicio, ¿no? En el caso de la doctrina eucarística, la discusión sobre el hemorfismo revela la necesidad de seguir manteniendo con claridad el dato transmitido por la tradición, distinguiéndolo netamente de las explicaciones que puedan proponerse sobre dicho dato. Así, amparados en el método estrictamente teológico, que recoge los ecos de la problemática física, debemos afirmar con la tradición que en la Eucaristía se opera un cambio. O sea, esto es evidente. Después, cómo lo expliques, si lo explicas mejor, lo expliques peor, a ver qué pasa, tal. Ahí, bueno, pero lo que está claro es que se opera un cambio. Y Trento habla en ese momento, siglo XVI, de la conversión sustancial, que no está nada mal para ese momento, hablar así, ¿no? Y decirlo de ese modo. Y esto es magisterio infalible de la Iglesia, Concilio Ecuménico de Trento, que va más allá de lo sensible, pues se realiza a nivel ontológico. Aquí concuerda un poco con la visión de este obispo auxiliar de Milán, Carlo Colombo. Está hablando de que es algo metafísico, está en el nivel ontológico, es decir, el nivel del ser. Y ahí es donde ese ser, ese pan deja de ser pan y ahora es cuerpo de Cristo. Bueno, el pan deja de ser pan y pasa a ser cuerpo de Cristo. Las nuevas formulaciones de la Nouvelle Théologie, vamos a entrar en este aspecto un poquito, aparece el ciclostilado anónimo, luego atribuido a de Montchel, titulado La Personne Réelle, en el que se propone un cambio en la formulación del dogma eucarístico. Cristo, en virtud de su ofrenda sacrificial, cambia el significado religioso del pan y del vino eucarísticos. Y aquí vienen los problemas, ¿no? En esto ya estamos viendo que la Nouvelle Théologie comienza a desbarrar y a decir, oye, que esto de significado religioso del pan y del vino eucarísticos, convirtiéndolos en signo. Entonces son palabras que hay que tener muchísimo cuidado y que hay que ver, porque ahí es donde está precisamente toda la falsa teología protestante, ya está comenzando a entrar, aunque ellos inicialmente no le quieren dar ese valor protestante, pero desde luego van a caer, y por eso la Iglesia va a tener que decir, no, parad, esto no se puede. ¿Qué es lo que está significando, valga la palabra, cuando dice significado religioso, ¿no? O signo y medio de su amor personal. ¿Qué significa eso de signo y medio de su amor personal, ¿no? Aquí vaguedades, las justas y las mínimas, porque estamos tocando la doctrina católica, los dogmas de la fe. Linhart, teólogo calvinista, se mueve en la misma línea. Aquí estamos viendo que son personas que están desviándose, están caminando ya por caminos tortuosos heréticos, y establece una distinción entre la metafísica griega, pero lo cual no quiere decir que no aprendas de ellos muchas cosas o muchos aspectos que dicen. Por eso la Iglesia les escucha, ¿no? O sea, les atiende, mejor dicho, pero no les escucha, no les da crédito o no les acepta, pero los atiende a todos, porque todos también se pueden tener aspectos nuevos y novedosos que digas, realmente, qué maravilla, ¿no? Te ayuda a profundizar todavía más en los misterios de nuestra fe católica. Bueno, pues este personaje, Linhart, espero haberlo pronunciado más o menos bien, habla de la metafísica griega y la diferencia también con la metafísica hebrea. Una es, obviamente, la realidad dada, tal cual es, y la otra es un aspecto más relacional, más histórico, como la emunah, ¿no? De hebrea es la verdad que se desarrolla, que se despliega en la historia, más relacional, y capta las cosas en su valor religioso. Bueno, afirma que la transustanciación lo que cambia es el significado o la finalidad religiosa que Dios da a las cosas. Por lo tanto, esto es un peligro tremendo, ¿no? Aquí ya estamos viendo, aunque hables de que es Dios el que da este significado, aunque se diga que hay transustanciación, tal, pero que lo que cambia va a ser. Entonces, aquí la Iglesia va a ir diciendo, oye, para,
¿no? La Nouvelle Theologie habrá muchos aspectos que ni recoge el concilio, por supuesto, sino que lo rechaza de plano y que además jamás, ¿no? Se provoca o se produce una herejía dentro de la doctrina católica y por lo tanto, pero sí han atendido, como digo, a estos teólogos. Cuando Cristo confiere al pan la significación fundamental de su entrega, esto sí que lo hace Cristo, esta significación, el pan queda transformado en su ser fundamental y religioso. Esta transformación es solo asequible a los ojos de la fe. De Bacciochi, con leves diferencias, sigue la misma línea. Cristo resucitado es el eje de toda realidad, las cosas son las que son para Cristo. Y ellos están haciendo hincapié en lo que Dios está significando, ¿no? Y aquí he visto también sacerdotes ordenados ya en el Novus Ordo que a veces pues, me han dado a entender este tipo de herejías que se dio mucho también en los años 60, 70, tal, porque fue un tipo de teología que salió de la significación fundamental, el tema de los ojos de la fe, que queda todo como muy, muy abstracto, muy espiritual, muy potente en cuanto que está hablando de cosas espirituales, pero lo que significa para Cristo, ¿no? Pero al final son herejías, ¿no? Zec pesari, zec dami, ¿no? Me decía uno, claro, Cristo quiso decir eso, ¿no? Esto, mi cuerpo, es que mi cuerpo va a hacer esto, se va a partir, ¿no? Y a repartir. Y esto, pues mi sangre, ¿no? Es un símbolo de mi sangre, claro. Pero no, es una herejía completa, ¿no? Cuando no se cree la presencia real de Cristo en el sacrificio que se actualiza en el altar, etcétera. Pues uno es el sentido profano de las cosas que capta el incrédulo y otro el sentido cristológico que capta el creyente. Y ahí sí es verdad que a un ateo, a uno que no es creyente, le haces ver la sacralidad de una rex sacra, de algo sagrado ofrecido a Dios, de la Sagrada Eucaristía, y lo que puede hacer perfectamente es profanarlo. Lo profana con su mente, con su mirada, no sabe estar. Por eso se requiere catequesis, catecumenado real de adultos para entender, comprender a quién estás recibiendo, a quién estás ofreciendo tu vida, qué significa el sacramento que estás comulgando y qué significa la gracia sacramental de ese sacramento y esa unión mística real, sacramental, con Cristo en su cuerpo, sangre, alma y divinidad. Bueno, en la Eucaristía, Cristo cambia el significado del pan y el vino para hacerlo signo e instrumento. Signo e instrumento. Son palabras que salen mucho en todos estos años, aprovechando el tema de la fenomenología, como decíamos, en la filosofía, etc. Signo e instrumento de su donación a la Iglesia. Formulaciones nuevas del dogma eucarístico. Los modernos formuladores del dogma eucarístico coinciden al mantener que es exigencia del dogma el cambio ontológico. Es decir, está claro que no existe, por mucho que hablen de significación, de lo que tú quieras, de que Cristo le dio ese significado para donarse a la Iglesia, por supuesto que sí, ¿no? Que es un signo y un instrumento real, eficaz, vivo, tal. Sí, pero ojo, se exige en el dogma el cambio ontológico del pan y del vino en el cuerpo y en la sangre de Cristo. Y esto tiene que ser salvable siempre, siempre en la doctrina eucarística, en la sana teología eucarística. Las diferencias vienen a la hora de explicar este cambio ontológico. La formulación tradicional que utilizaba las categorías ilemórficas de sustancia y de accidentes parece haber entrado en crisis en virtud de dos factores. Primero, la física moderna, como habíamos dicho antes, ha mostrado la compleja estructura de la materia, y segundo, la fenomenología existencial que ofrece un concepto de realidad más dinámico que podría resaltar bien el aspecto personalista y salvífico de la Eucaristía. ¿Qué aporta la fenomenología existencial al dogma eucarístico? Nos preguntamos, bueno, pues si para Aristóteles lo que una cosa consiste en su sustancia es fundamental para Aristóteles porque es lo que una cosa es, para la fenomenología el ser de las cosas consiste también en su sentido. Y digo también, lo digo yo, algunos solo recapacitan y dicen no, o sea, solo aluden o se dirigen, se focalizan hacia el sentido. Pero es que está hablando de algo más, ¿no? La fenomenología del fenómeno es lo que aparece. Entonces, si aparece una cosa es que la cosa está ahí, hay una sustancia, pero está diciendo que también está el sentido que se le da a esa sustancia. Bueno, no se trata de un mero subjetivismo, dicen estos fenomenólogos, no es el hombre el que crea la realidad material, aunque el ser de las cosas radica en su significado para el hombre. Es decir, te está diciendo que el ser de las cosas depende del significado, no para el hombre.
cosa que no, porque el significado el hombre se lo tiene que dar, ¿no? Pero la propia cosa está significando lo que Dios quiere significar. Por eso Dios es el que realiza el sacramento. Es Dios la fuente sacramental, es Dios el que elige la materia y la forma y el que unge con su Espíritu Santo en cada sacramento. Pero bueno, estos piensan así. La realidad de las cosas es inimaginable como realidad independiente. Esto es evidente, o sea, en esto sí que hay que aprobar al fenomenólogo existencial y decir efectivamente que así es, ¿no? La realidad jamás es independiente y por eso el sacramento es para el hombre y el hombre para el sacramento, así como el sábado es para el hombre y el hombre para el sábado, ¿no? Bueno, ahora es el domingo Dies Domine y invito a todos a ir a la Sagrada Eucaristía y a comulgar cuanto más mejor, siempre en estado de gracia, por supuesto, para venerar, adorar, honrar y alabar a nuestro Señor y glorificarle con nuestra vida, que para eso hemos sido creados y criados, dice San Ignacio Loyola, para alabar, dar reverencia y honor a nuestro Señor. Formulaciones nuevas, por lo tanto, del dogma eucarístico. Vamos a seguir en este punto. Una cosa es, en tanto en cuanto significa algo para el hombre, decir esto es pan, es decir, que esto significa pan para mí, es decir, me sirvo de ello como alimento corporal. La realidad material es, por tanto, no una realidad estática e independiente, sino relacional y antropológica. Se lo compramos a los fenomenólogos existenciales, teólogos católicos. Los hay, los ha habido, entre ellos San Juan Pablo II, era muy afín y muy cercano a toda esta filosofía. Bueno, desde el punto de vista hermenéutico, la fenomenología conducía a una visión de la realidad en la que se renuncia al conocimiento de la verdad en modo absoluto. Más que poseer la verdad, tendemos a ella desde la perspectiva propia de nuestro tiempo, ¿vale? Entonces no es la veritas romana, no es la aletheia griega, no es la emuná tal, sino que es como esa relación que el hombre progresando, envía, ¿no? En camino, peregrino, va descubriendo esa verdad que viene a tocarle a la puerta, que viene a entrar en un encuentro con él, que produce un acontecimiento antropológico, no dinámico, de su persona, de su personalidad, con la persona divina, con las tres personas divinas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y también con los ángeles, los santos y, por supuesto, con nuestra Santísima Madre, la Virgen María. Desde luego, lo cual no quiere decir que la verdad no sea la que es, y que la verdad no se manifieste, que la verdad no sea eterna, que la verdad no es manejable, no es manipulable por nada ni por nadie, porque la verdad al final y la fuente de toda verdad, de la razón y de la fe, es el mismo autor, que es Dios nuestro Señor. Bueno, formulaciones, seguimos en este punto. En el caso de la Eucaristía se propone desterrar el concepto de transustanciación por considerar que está ligado a categorías aristotélicas, repensarlo desde el horizonte actual de nuestro pensamiento. Esto es lo que opinan los fenomenólogos. Según la fenomenología existencial, la realidad del pan consiste en su significado antropológico. Aquí hay una parroquia en Madrid que dejó de ser parroquia, ahora es un centro, creo, de Cáritas o de atención, de asistencia social y tal, y San Carlos Borromeo. Y bueno, así pasó, ¿no? Que acabaron dando un significado antropológico tal a la Sagrada Eucaristía que celebraban de forma completamente irrisoria, indigna y antisacramental, y por lo tanto se perdió la eficacia sacramental porque dejaron de celebrar el misterio de la fe como la Iglesia se lo pedía, ¿no? Y por lo tanto, bueno, estos acabaron dando esa significación completa, y ahí está la posible desviación de estas doctrinas de fenomenología, en donde, claro, el significado antropológico depende con quién des, si no estás sometido en obediencia filial, sometido a la verdad, en obediencia filial a la autoridad apostólica, al obispo y a los ritos de la Santa Madre Iglesia, etcétera, bueno, pues puedes acabar completamente desviado, como la cabra que tira al monte siempre con sus propias ideas, ¿no? Pan es aquello que significa para el hombre alimento natural. Bien, en la Eucaristía, dice, Cristo confiere al pan y al vino un nuevo significado. Esto es evidente, no se lo podemos negar, ¿no? A la teología jamás. Es Cristo el que elige esta materia para darle un nuevo significado y una nueva finalidad. O sea, tenemos que reconocer que hay un nuevo significado y una nueva finalidad. En los sacrificios antiguos, incluso eso, sin effusiones sanguinis non es remisio. Se profería siempre sin la remisión de sangre, perdón, sin la efusión de la sangre no hay remisión de los pecados, ¿no? Por eso se tenía que sacrificar constantemente los toros, ¿no? Cebados y toda clase de animales para, de algún modo, reparar, ¿no? El pecado del pueblo. Pero Cristo viene precisamente para sellar con su sangre y de una vez para siempre, en un sacrificio
temporal en el tiempo, pero con valor eterno, y ya viene a dar ese significado y esa nueva finalidad donde ya no valdrán los sacrificios que los hombres antes prestaban, ¿no? Ni siquiera los futuros. Ahora nuestro sacrificio, nuestro sacrum facere, nuestro hacer las cosas desde Dios, santificados en su amor por el Espíritu Santo de Cristo, es una fuente única, es Cristo mismo el que da al cristiano, da al cuerpo místico de Cristo la capacidad de ser sacrificio. Pero no somos nosotros los que sacrificamos, sino es Cristo mismo el que nos hace partícipes a nosotros para ser también incluidos, ¿no? Sumergidos en este sacrificio precioso, en este significado, en esta nueva finalidad, que es la comunión vital con los hombres, es la santificación del alma, es la glorificación del cuerpo y del alma en el reino de los cielos. Esta es la gran finalidad, ¿no? Y el gran significado que Cristo dio a su pasión: perdonar los pecados para tener vida eterna, perdonar los pecados para ser hijos en el Hijo, perdonar los pecados para poder acceder al paraíso por toda la eternidad en la felicidad de los santos, de los bienaventurados. Bueno, de ser alimento natural del hombre los convierte en alimento de vida eterna, confiriéndole un nuevo significado, le confiere un nuevo ser. Entonces aquí aparece, claro, este es el cambio ontológico. Están diciendo de algún modo, oye, un nuevo significado y una nueva finalidad es precisamente aquí está, aquí radica la belleza del misterio de la cruz, ¿no? En donde el Señor se entregó de una vez para siempre. Y es que en ese misterio de la cruz el Señor está cambiando ya por completo y para siempre la propia sustancia. ¿Por qué? Porque está diciendo, venid, tomad, ¿no? Comed y bebed. Es decir, hay un mandato, haced esto en memoria mía. Es decir, está diciendo, celebrarlo y alimentaros de mí. Yo soy el pan de vida, yo soy la puerta, yo soy la vida eterna, ¿no? Que viene como alimento a vuestras almas. Bueno, ese es un nuevo ser. Desde luego ya no es pan lo que está alimentando el cuerpo, sino que es el cuerpo de Cristo lo que está alimentando tu cuerpo y tu alma y tu humanidad, pero con la divinidad de nuestro Señor Jesucristo en la Sagrada Eucaristía. Bueno, así, para reemplazar el término transustanciación, que es lo que proponen, estos teólogos se proponen transignificación y transfinalización, que de algún modo ya venía de atrás todo esto. Y hemos visto que la Iglesia va a rechazar de plano estos dos términos en un sentido, ¿no?, fuerte, que es el sentido, porque todo tiene como un sentido adecuado, una mirada positiva para poder entablar ese diálogo, ¿no?, con real y esa progresividad de la teología sana, la teología católica, y por otro lado tiene sus vetos y sus líneas rojas que no pueden pasar, y que ahí la Iglesia directamente pues te dice, cuidado, que no se puede interpretar así jamás esta teoría o esta idea, ¿no? Consecuencias de las nuevas formulaciones para el método teológico. Pues pasado el momento de la euforía, se percibe el deseo de tender a la síntesis e incluso de prescindir de la filosofía para profundizar en la Eucaristía. Hay un representante aquí que es Darwell, este teólogo, que para que la Eucaristía debe ser comprendida desde el Cristo Pascual. Imaginaos, ya ahora estamos pasando al terreno ya directamente, Cristo Pascual, Cristo, aquí está el misterio de su resurrección, y ojo, que en parte tiene muchísima razón, es un misterio que no se ha mirado, quizá no se había profundizado hasta este momento de la historia de la Iglesia, con la mirada, con la hondura que requería. Queda glorificado y viene como Salvador a su Iglesia. Por lo tanto, la Eucaristía ya se expresa, no se exprime, voy a decir, pero se expresa de este modo tan impresionante. Es el santo sacrificio de la cruz actualizado, pero es Cristo, el Cristo Pascual, Cristo que ha muerto y resucitado y ascendido a los cielos, el que ahora viene glorificado como Salvador a su Iglesia. ¿Por qué? Porque necesitamos de la gracia, de la gracia que Cristo nos da desde el cielo. Bueno, el próximo día daremos el magisterio eucarístico en el siglo XX, anterior al Concilio Vaticano II, para seguir profundizando. Van a ser vídeos bastante largos, he hecho un trabajo bastante fuerte en esto, y bueno, pero creo que queda muy bien en el sentido de que hay muchos aspectos de la vida de la Iglesia, de la teología eucarística, que nos hemos olvidado, los hemos dado por obvios, ¿no?, tanto al pueblo fiel, al laico, como dentro de la propia Iglesia jerárquica del clero, y es como que son misterios de la fe tan maravillosos, tan increíbles, tan estupendos, que cuanto más se hable y más se piense en ellos y más se medite en la grandeza, en los tesoros revelados por Dios, más vas a profundizar en las verdades
de tu propia salvación, las verdades que tú profesas de nuestra fe gloriosa católica. Y por lo tanto, seguiremos adelante, avanzando. Fijaros, queda muchísimo. Vamos a ir viendo varios decenios de teología eucarística anteriores al concilio y después ya, si Dios me da fuerzas, Dios mediante, iremos profundizando en la teología eucarística conciliar y posconciliar. Todo esto también hecho ¿para qué? Para dar claridad, para dar luz allí donde no la hay, donde tantos hermanos, falsos hermanos que salieron de entre nosotros, es decir, que han sido bautizados, pero que hoy se reconocen sedevacantes, o que piensan que la unción eucarística y el santo sacrificio solo se realiza en los altares de los linajes Tuc y Lefebvre y de no sé quién más, ¿no? De estas últimas Coca-Colas del desierto. O los que piensan que el Novus Ordo es completamente herético, desfasado, que no tenía sentido, que no tenía ningún, no sé, que no pasa nada, que todo un concilio ecuménico en torno al Papa, Pablo VI reunido y tal, que hayan realizado esa obra prodigiosa, ese salto, vamos a decir, dentro de la continuidad, para realizar un nuevo rito que recoge perfectamente toda, no solo la simbología, los aspectos, las diferentes partes de la liturgia, sino desde luego la eficacia sacramental de la Eucaristía, del santo sacrificio de Jesucristo entregado a su iglesia, donación de sí mismo completa para que nosotros tengamos vida y vida en abundancia. Bueno, pues muchísimo ánimo, seguimos con el rosario. Como digo, agradezco muchísimo a todos los hermanos que se han querido, como una diáspora, como demonios, han salido de este canal, en donde ya reconocemos, por supuesto, como canal católico a su santidad Francisco I, aunque haya cosas que yo personalmente que no entienda, que no acepte ahora mismo, que no comprenda bien, pero desde luego es el Papa de la Iglesia, la guía, la gobierna, la santifica, y el Señor le ha elegido. Y es él el que tendrá que dar en su día pues cuentas de su ministerio pastoral. Pero no son los 4 cutres que salen por internet, o los 8 o los 1000, ni mucho menos estos fieles pues llenos de falsedad y de ignominia, que están procurando casi siempre más escándalo que lucidez y más necedad que sabiduría eclesial, los que tengan que dirimir, ¿no?, los asuntos ad intra del foro interno, ¿no?, y los actos de gobierno y las políticas del Vaticano en el momento presente de la Iglesia, aquí y ahora, cuando ni siquiera forman parte del clero, o sea, no son ni jerarquía, ¿no?, y mucho menos obispos, cardenales, es decir, personas que tengan ese munus de gobierno, ese munus governandi, para ejercerlo, porque tienen la espada, tienen a la Santísima Virgen María y tienen la espada. Son ellos los que custodian y transmiten la fe católica. Por mucho que hay cosas que no entendamos, en el aspecto de la inmigración, en el aspecto de la Agenda 2030, el aspecto tal, esto, lo otro, este régimen, el Maduro, el tal, hay cosas que no captamos del todo. ¿Por qué? Porque no tenemos toda la información y somos tan egocéntricos, tan rastreros, tan chulos, ¿cómo decir?, tan soberbios espiritualmente, que no solo ya dejamos de opinar de las cosas serias que es la teología católica como tal y su doctrina, sino que estamos constantemente tirando piedras, ¿no?, y vomitando, criticando, denunciando falsamente, con dolo, con alevosía, difamando y calumniando constantemente a la jerarquía católica, y además de forma gratuita, de forma tan gratuita, porque ya os digo, la ignorancia es muy atrevida, la ignorancia es un gran pecado, la ignorancia es el desconocimiento de Cristo y es un demonio que tenemos que abatir, rebatir y abatir por completo. Desde este canal Trono de Dios Maranatá lo voy a intentar con mi trabajo hasta que el Señor me dé fuerzas, precisamente para eso, para esclarecer, para dar luz. No tenemos miedo al diálogo, no tenemos miedo a mostrar la doctrina de la Iglesia tal y como es y siempre ha sido, lo cual no quiere decir que haya aspectos que siguen siendo mejorables, que pueden ser perfeccionables y que nunca tenemos que ser conformistas, y mucho menos estar en una zona de confort, ¿no? Decir, bueno, como ya soy católico, todo lo veo bien, todo... No, para nada, pero desde luego no puedes dejar de ser católico, no puedes dejar de ser creyente, adorador de la Eucaristía, de la Sagrada Eucaristía, amante como hijo predilecto de la Santísima Virgen María y del triunfo de su corazón inmaculado, que ya está en ti y en mí, en tanto y en cuanto somos obedientes al Romano Pontífice en comunión plena con tus pastores legítimos, con tus sacerdotes, diáconos,
con tu obispo de turno diocesano, es ahí donde tú tienes que estar en comunión. Pero tú, si vives en una secta, si estás haciendo de ladrón, de intruso, estás vejando y mofándote de las autoridades que Dios ha puesto en la tierra, bueno, pues no tienes ningún crédito. Y esto va también por las monjas de Belorado o ex monjas de Belorado, etcétera, ¿no? Que ahora parece que sufren. ¿Qué están sufriendo? Su propia penitencia, su propia stulticia. Peniteres, una virtud que tienen que saber sufrir el dolor, pero de su pecado, de su culpa. Y esto tiene una pena para el escándalo que han provocado en el pueblo santo de Dios y sobre todo una pena para ellas temporal. Y espero que no tengan la pena eterna, porque las penas eternas es que ya quiere decir que están en el infierno y que su culpa no la han reparado. Pero ahora es el momento de reparar la culpa, ¿cómo? Amando muchísimo a Cristo Eucaristía, estando en obediencia y en comunión con la Santa Madre Iglesia y su jerarquía, aunque haya cosas que no entendemos o que no llegamos a entender, porque no es el momento de hacerlo, ni es lo que Dios ahora le da toda la fuerza a tu vida espiritual, a tu vida como creyente, como católico. Y por otro lado, no puedes caer soezmente, vulgarmente, en esta ignorancia, que es una soberbia, como digo, espiritual increíble, de pensar que tú eres más que el Papa, que eres más que los obispos, que los cardenales, que eres más teólogo que los teólogos, que eres más listo de todos los listos, y encima te atreves, ¿no?, a denunciar públicamente, a decir que este no es papa, que la renuncia fue inválida, que la Virgen se apareció aquí y dijo que había una niebla, que de repente apareció, que se fue. Bueno, esto al final es un espectáculo bochornoso que lo único que lleva es eso, a una mayor ignorancia, a sopesar todo de forma desequilibrada e injusta y a faltar a la caridad. Que la caridad al final es la virtud en la que vamos a ser juzgados por Cristo y por lo tanto tenemos que cuidarnos muy mucho de difamar y de calumniar. Yo por eso mea culpa, mea máxima culpa, porque he estado casi 5 años gritando a los 4 vientos, ¿qué está pasando aquí?, ¿no? Pero no en el estilo Santa Catalina de Siena, no, con justicia y santidad, en fidelidad, no, a mi bola, con mi cabeza, con mi estulticia, con mi egoísmo, con mi vanidad, con mi soberbia, y por lo tanto pido a todos los hermanos que están aún en ese devacantismo, todos los que tengan la tentación de todos los cristianos flojos, como dicen muchos, ¿no?, los bautizados paganos de hoy día, que son millones de bautizados, digo, paganos, que no viven su fe católica, que se atreven encima a juzgar, sojuzgar y a todo quisqui, ¿no?, y en todo momento. Bueno, pues para ellos también van estos vídeos formativos que espero que sean de gran ayuda para ustedes. ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva el corazón inmaculado de María! Y hasta la próxima.
¡Viva Cristo Rey!